Esto y Les Fartures, con David Castañón. Mira que normalmente solemos coincidir en el gusto musical, pero Radiohead, que sepáis que no es hielo mío, chavales. Pero bueno, yo sigo queriéndolo igual. San Fernández Piloñeta, sabéis que ya el presidente de la Fundación Belenos, una de las fundaciones más importantes de este país y que más vela por la cultura asturiana, aconsello vos que vos fallegáis socios porque fan un labor descomanau. Ya sabéis que viene el programa aquí a falarnos de cosas culturales en Asturias, que bueno, todo lo cultural en Asturias está vencellado con la gastronomía, así que hay programas que falamos un poco más de gastronomía, otros menos, pero siempre está por ahí atravesado. Joan, ¿qué tal estás? Bien, gracias por invitarme otra vez y bueno, ya soy habitual, que dicen. Hombre, no, claro, este espacio es indispensable en el programa. Y voy a dar las gracias un poco más en serio, como lo de Radiohead un te presta, sí. Pues esto no entra tampoco en el guión, pero sí que me presta mucho y estoy muy agradecido de estos brindes que me fas para venir y a este programa que para mí muy importante el labor que faes y muy importante que siga y después aparte también el tema de la saga de Les Fartures que ahí sigue, la saga sigue con Les Fartures 2. Sí, entonces sí. Invito a la gente que ya lo tendrá, pues que merque otro para regalar. Vale, muchas gracias, neno, así me gusta. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, guay, en el programa? Oye, igual, el tema gastronómico igual lo tocamos un poco menos, pero sí. Ya que empecemos a pasar los fuelles del calendario, del almenaque, como decía el otro, sí. Pues vamos a hablar un poco, bueno, ya estamos sacando el año casi, ya. Claro. Entonces va a empezar el verano, sí. El solsticio de verano y igual la fecha más importante, aunque ya habíamos en otros programas que no es milimétrico, matemático, pero vamos a hablar igual de la fecha que es San Xoán, que igual ya la más importante. Y la noche mágica. Y la noche mágica en Asturias, bueno, ya este programa emitimoslo a posteriori, pero y una noche muy, muy vencellada con la cultura asturiana. Sí. A ver, no es único de la... No, hay mil sitios, cosas paisís y tal, pero es verdad que aquí tiene un puxo y muy importante y pues vamos a repasar, van a quedar cosas, pero vamos a hablar un poco, que igual está bien eso de hacer recuento, inventario, de todo lo que hay vencellado a esa fecha, que bueno, y el tiempo falamos mucho también de la comida de manera más tangencial, por así decir. Entonces, claro, ¿qué pasa ahora? Tal es propolle de la naturaleza. Claro. Entonces ya sacaste de que pataca temprana. Claro. El maíz ahí hay que ensayarlo. Ya puedes arrancar de algún año, ya se ven les faves también les tuviste que tener ensayadas. Entonces, bueno, está la hierba, que es un trabajo. Si uno y el mes de la hierba, ¿eh? Sí. Eso, oye, entonces hay que funcionar, pero bueno, parece que pica el niqui también, con tantas horas de sol y tal, que entonces a partir de esta fecha, y cuando empieza a menguar los días, pues bueno, pues da tiempo para todo. A mí hay una cosa que me presta mucho y es, como siempre, asuntes los ciclos del año, festivos, con los ciclos del trabajo. Porque al final está todo completamente amestado. Casi no se podía disebrar una cosa de la otra, ¿no? El trabajo hay que hacerlo y es muy duro, pero, oye, dentro de las posibilidades, pues también hay que vencellarlo a las fiestas y pasarlo bien y ir de fulicia. Eso, oye. Claro. Y trabajamos, ¿para qué se trabaja? Para comer. Claro. Que yo he comentado este día, ¿a qué sabría aquella comida? Con esas conservaciones y, bueno, también es verdad que el enfoque de ellos igual ya era menos
tiras al sabor, aunque tampouco la xente non era tonto. No. Entón, bueno, pero sí que, claro, agora tenemos... Tú saliste tú el outro día falando de la dieta mediterránea, atlántica... Bueno... Sí, yo llevo sintiendo toda la vida lo mal que comemos, las grandes dosis de obesidad que tenemos, y yo entro todos los años en los datos que apurra el Ministerio y estamos per baixo de la media. De la media estatal. Lleguemos hasta aquí. Claro, y lleven diciéndonos toda la vida, pues eso, y que estoy muy graso y muy contundente. Bueno, y graso y contundente si quieres. La dieta asturiana no tiene por qué ser grasa. Evidentemente, si comes fabada todos los días, pues igual sí. Pero si somos riquísimos en verduras, riquísimos en peces, riquísimos en carnes que no tienen por qué ser grasa, porque además comemos lo tienro. Claro. Y aparte, ya lo comentemos, que la xente, el gucho, véalo de cerca pocas veces. Claro. Yo lo mismo ahora, el cachopazo este que tienen, que pasa una croqueta embutante, que lo que se comía. Claro. Por eso digo que, bueno, a mí eso lleva toda la vida dando mucha rabia. Y luego, como vos voy atopando pel camín, pues esto falalo muchas veces contigo, falalo muchas veces con Yusnel Estrada, pues vas viendo que, bueno, que más o menos... dices, coño, no soy el único, o sea que presta, claro. Eso sí, hay que repugnar sobre eso mucho. Y entonces eso, trabajo... Que y marketing, la dieta mediterránea y marketing, ya vos lo digo yo, son perres. Como quieren perres y una marca de calidad, como aquí tenemos Alimentos del Paraíso, son perres, no hay otra cosa, no hay más. Eso. Ahora hay casi todo perres. Eso y bueno. Entonces eso, y un poco también la tercera pata de la tayuela, que a la fin eso, tú trabajes para comer y pues cuando te fiesta también comes. Claro. Entonces, bueno, por eso nos gusta, lo que dices tú, conectar una cosa con la otra. Entonces, bueno, eso, dijimos, el solsticio de verano. Entonces, San Xoán cae el 24, pero del 21 al 24, y bueno, está también San Pedro a los 4 días, como quien dice, que, bueno, hay un mecigallo ahí muy guapo. Sí. Entonces, bueno, más o menos tenemos todos medio idea, porque la fogara habíamos los dos, pero si rascamos y miramos un poco para atrás, o ahora, según en qué sitios, empieza a salir, como decía el gallego, merda da boa. Entonces vamos a ver un poco vamos a ir sacando cosuques. Venga. Bueno, el santo. Vamos a decir, en la cultura asturiana o la europea en general, existe sincretismo que lleve el catolicismo, que llega ahí, entonces quítate tú para ponerme yo y bueno, y vamos a poner aquí, cambiar las cosas de sitio y seguimos más o menos con lo mismo. Sí. Y eso, Dios y el cucho puede mucho, pero sobre todo el cucho, vaya. Claro. Entonces la gente era muy práctico y la iglesia, con tantas franquicias que tienen por todo el mundo, tontos no hieren. No. Y sobre todo la católica. Entonces, muy bien, sí. Bueno, se hubieran adaptar un poco creencias que ya existen y reconvertirles o adaptarles o cambiarles de fecha. Entonces, bueno, el santo en cuestión, en este caso, ya es el bautista. Sí. Casualidad non, el bautista tiene que ver con el agua. Entonces vamos a ver que esto tiene bastante que ver con el agua. Y era pariente de ser primo segundo de Jesús. Bueno, eso... De Jesucristo, como diría aquel. Eso está por ver, sí. Bueno, pero bueno. Eso vendieron, sí, eso vendieron. Y era un poco el que estaba antes que él, bautizó, y era con un traspaso de poderes. Eso. Bueno, y una figura muy importante, decir, bíblica muy importante. Sí. También he conocido por lo de Salomé y que... Lo de Capitán, lo de Capitán, la bandeja de plata, porque la pidió y tal. Sí. Y hasta ahí. Después, el San Xoán del que vamos a hablar, pues resulta que lle un ente que aparece en conxuros, llámase San Xoán Verde, San Xoán el Bailón, el señor Xoán, que eso de señor Xoán lle muy interesante porque é una especie de tautología, porque lle como se dice la cascada del Taballón de Mongayu. Vale. O sea, por lo visto hay estudiosos que identifiquen que Xoán puede significar señor. Mira, eso no lo sabía. Entonces, en danzas que hay, porque bueno, cuando la foguera vaya a ser la danza prima, pues bueno, que si es San Xoán Verde, que si señor San Xoán o señor Xoán. Entonces, bueno, hay una serie de fórmulas y este personaje es eso, en conxuros. Tengo algún ahí enchuletado, tiene muchos vertos recogidos.
Y, por ejemplo, para la nublina. Aparte de escampla, nublina escampla, que tal, yo putres la campa y tal, pues yo, por ejemplo, tengo de un paisano que recogieron en Charmonde, en Valdés, que escampla, nublina blanca detrás de la campa, que bien Joan Barbero, otro apellido del señor Joan, colasó perrina aguda. Y la so mujer barbuda, jurando y abotando que te ve matar només de xineiro, que te ve comer con cuyarines de aceiro. Entonces, bueno, salen fórmulas que si una perrina aguda, una perrina rubia, la mujer barbuda, que puede ser barbuda, puede ser el gorrín, la niebla. Sí. Y esa figura, vamos a ver, más rubia, puede ser el sol. O una personificación del sol. Bueno, aquí podemos jugar a... En esa química, podemos aquí montarnos unas películas... que llegue como si fuera un señor de la naturaleza. ¿Podría ser? Puede ser. A ver, tú ten en cuenta que estamos hablando... Pero ya estamos hablando de varios, vamos a decir, elementos. Entonces está lo que ya el fuego, ¿vale? Fase no fuera. Bien, el fuego y hasta no sé hasta qué punto el fumo, ¿vale? Y después también entra aquí otro elemento que es el agua. Pero eso, el fuego es interesante porque, claro, esta gente tenía que flipar con el fuego, como con la rueda. Y como ahora flipamos con el smartphone, vaya. Claro. Entonces, y una cosa que te calienta, que también está, no falemos de ello, mira que da pie, igual un día podemos hablar un poco más de ello, el paso de lo crudo a lo cocido. Claro. Bueno, hay un libro de Levi Strauss que se llama Sina. Entonces, bueno, gracias a eso calientes té. Gracias a eso faes que sea cultivable el suelo, aborronando. Gracias a eso faes ahí unos parrillados de puta madre, con perdón. Claro. Entonces esta gente tenía que flipar, como fliparía con el sol, que era una cosa que salía... ¿Todos los días? Escondía, sí, salía todos los días. Y bueno, bien que tenía que ver con lo que yo os daba de comer, más decirlo, con la natura. Claro. Entonces, bueno, eso pasa en todas las culturas. Y además, lo que ignífugo sonamos a todos, ¿no? Sí. Pues bien de Agni, o Agnis, mejor dicho, que ye un dios médico, o sea, hindú. Entonces, esa raíz, bien, o sea, ye común, o sea, ye es sánscrito realmente. Pero bueno, llegamos a... o sea, que el trase que lleven, yo qué sé, los bomberos y es gracias a un dios sánscrito, ¿no? Me he temido por la cabeza lo que aprendo contigo, tío. Bueno, que esa raíz de ignífugo viene de ahí, de Agni, que ya era una divinidad. Al final, pues bueno, San Juan, como dice Berton en un libro que tiene aquí un poco de pasilla que tirar de él, pues dice que son como dioses pequeñinos. Ya lo dijimos, las figuras mitológicas también son dioses o divinidades venís a menos. Vale. Y además presta porque pueden ser de ellos casos tanto buenos como malos. Sí. Eso. Sí, igual te hace una putada que te ayude un día. Efectivamente. Eso pasa un poco con les llanes, que también... bueno, y el tiempo también, eso, agua, les fontes, y es típico que se enramen. Eso. ¿Y eso por qué ye? Y después, bueno, pues... esa pregunta... Hay que investigarlo. Vas a pillar, eso hay que investigarlo. No voy a pillar. Pero lo que falamos, hay mil flores, hay margaritas, hay roses, yo creo que tiene que ver con que favorezcas que vengan lesiones, ¿no? Claro, bueno, y pues aparte, el agua también, en sin agua, luz y agua, o sea, sol y agua, tal, pues bueno, al final estás dignificando un espacio también. Claro. Sí, ¿no? Y después, y después muchas veces, pues, axúntase todo, como vamos a ver. Entonces, adecéntense, y después el agua ya no ya que te dé la vida. Somos el 70% de agua. Bueno, igual nosotros tenemos un porcentaje de ciertos fluidos. Claro. Pero esa noche y esto más mágico. Claro. Entonces, el agua, esa noche, a partir de esa noche y ese día concreto siguiente, puede hacer casi cualquier cosa. Te das cuenta que está muy bien, porque al final tú pasas... El agua del que tú y yo no somos muy amigos, pero bueno. Yo estoy bebiendo agua, yo bebo mucha agua. Yo también. Si no, no estaríamos aquí. Sí, hombre, sí. Presta la oscuridad con fuego, y al día siguiente, ya cuando viene la luz, que pases al agua. Y es como conectar todos los elementos importantes de la vida. Eso, entonces, normalmente les fontes, diva que oyes la flor del agua, que tienen propiedades, vamos a decir, mágicas, fértiles también, para que les moces, para que te más guapes y ya se casen ese año y tengan el fillo casi sobre la marcha, etcétera, ¿vale? Entonces, les llanes, cuando se dejen ver, suele ser cuando puedes desencantarles.
que suele llevar premio. Claro. Y es como tal cuélebre que muchos tienen 7 cabezas y anden espavoreando a la población, y entonces es cuando también ese tesoro quien hace con ello pasando una prueba. Pitilos d'Oro, les Xanes peñándose en la cueva de les Xanes, que hay una en Llaviana, otra en Piloña, por lo menos. Sí. Hay 1000 cosas. Falemos antes del señor Xoan y tal. Tiene que ver bastante con Jack de Green, que la gente asimilar un poco a ese señor de la Viesca que dices tú. Sí. Y tenemos lo románico. Ajá. En Abamia, Namandi, en media Europa, tiene que ver bastante con el Camino de Santiago también. Entonces, vale. que cuando tenemos por ahí, tenemos que mirar y vamos a ver un paisano que salen y fuelles de la cara, de la barba. Y el lome verde, que también llamen. Vale, no tiene nada que ver con el cuento, ¿no? Bueno, tú que puede venir de ahí también, podría ser. Sí, al final la mitología y las leyendas vienen todos de un yao. Mira, eso sí que tenía lo completamente desconocido. Tenía aquí remarcado para que me lo explicares bien, porque no lo sabía. Lo de Jack el Verde. No sabía de qué venía. Bueno, y era un poco el punto de los que tenemos. Que los beatos, los puritanos ingleses falaban de que viven y cortaban un árbol, ponían unos cintes, traían con unos hues, y después la gente marchaba por lo oscuro. El 80% de las doncellas se van a la oscuridad y vuelven una tercera parte sin mácula nada más y tal. Bueno, en ese plan, Bueno, a ver, que da un poco de alegría al cuerpo también. En las fiestas, hombre, va. Vale. No sé qué más, les plantes. Bueno, tuvimos el otro día en la cueva San Pedrín. Eso, muy guapo. Y es que tiene que ver bastante también. San Pedro también hay fogueres. Y donde, bueno, fa en misa en asturiano todos los años, y donde fa en el Prado con las fiestas. Bueno, lo de la cueva ya era acollonante. Y luego, sí. Y luego ya nos contaban que había el Prado, donde, yo qué sé, los más mozos iban ahí a esconderse un poco para beber un poco lo que no ellos saben los padres, fumar, bueno, esas cosas que se hacían. Pero luego había un Prado más arriba, que ahí ya era donde pasaban cosas. Y sí, que todo vencellado alrededor de la cueva, que es mágica, ¿verdad? Sí. Y muy guapa esa. Sí, muy guapa. Esa fiesta. Muy guapa. Y bueno, San Pedro también tiene chicha también. Bueno, y que va detrás, claro, son 4 días de... Por eso, entonces, si no te da tiempo para hacer una cosa un día, o reincides. O repetir, claro. Claro. Entonces, el tema de los mayos también, de plantar árboles, que la gente, muchos piensen que ya solo en Llanes, cuando los bandos y tal. En Llanes tiene mucho... Está muy vivo, pero eso llega hasta el occidente también. En Cangas plantan arbolón. Ah, sí. Claro. Donde la capilla del Carmen, me parece que sí, que lle para la fiesta, pero San Pedro también. Ah, vale. Claro. Yo de las hogueras esas, como dicen para allá, la hoguera. Pensaba que era nada más para el oriente, sí. No, bueno, y el oriente hasta donde llega. Bueno. Claro, Piloña también planten. Vale. Claro. En Tameza. Ajá. En Tameza plantaban un ramo de fresno. Sí. Y después hacían foguera. Y pues ahí contarme una cosa muy guapa, que era poner ramos alrededor, pero no son ramos, claro, la policía me da la palabra ramo, cuidado, porque el ramo también es el de Sandies, de donde lleves el pan en la procesión. Entonces este lleno de ramos, vamos a decir trineos, para la gente que no sepa los rastrones o como queramos llamar, son estos medios para llevar eso, un rastro o un ramo, o rameto también se llama, depende del tamaño, a los de tiro largo, de tiro curtio. Entonces, bueno, está ahí también esa presencia de lo rural y el trabajo. Vale, entonces, eso, en Tameza dijimos. En Llaviana también. Sí. Entonces, pero en Llaviana estaba la foguera y plantar el ramo, el pino, que llamen para una zona de Llaviana. La bolera, la iglesia. ¿El pino? Sí. Plantar el pino, sí. Ah, bueno, sí, yo siempre entendí que era otra cosa. Pero además el ramo, el pino. Mira, nunca lo pensara eso. Claro. Y pues hacías en los mallaos, donde había unos vaqueros, pues lo que hacían ya era plantar un ramo de estos y después hacer una fogueruca y como beber como topineres y comer. Y como siempre, pues bueno, estamos dejando muchas cosas de la recámara. Y es muy importante el que yo el otro día ya comento adelantado, el benito o el xabugu. Sí. Que mi abuela decía que curaba 7 males. Ajá. Entonces, una planta milagrosa, bueno, y un arbusto, no un árbol. Sí. Y bueno, estamos en la época ahora, además. Sí, porque dicen que me echaba el santo per riba de ello, que ya la rosada, y entonces eso ya era la bomba. Sí. Sí, entonces la rosada
tú podís arrollicarte, tú podís ir descalzo, la ropa, vamos, nadie lleva más blanco que la rosada de esta noche. Para les verrugues, para mil cosas. Ajá. Y entonces, bueno, digamos que muchos plantes, como la verbena, también hay polisemia ahí, Sí. pues que encuelle la verbena en San Juan no lo muerde culebra ni bicho que faga mal, o algo por el estilo. Bueno, hay mil fórmulas. Y eso, el xabú, podía ponerse para espantar les bruxes, pero bueno, yo, por ejemplo, sigo haciendo lo que requemaos. Sí. De xabú, sí. Callado. Cuando estoy malo, Sí. que pasa... Bueno. Cuando pasa, pues unos requemados ahí en vena, pues bien. Sí. Sí. ¿Y cómo lo haces? Fago el requemado con agua y azúcar. Sí. Y después echo leche y después ya Y, echo ahí un poco, que tal, que... ¿Pero qué va, españando con la flor? La flor hay que dejarla secar, ¿eso? bueno, eso para todos los floriatos, eso tiene que secar a la sombra. Vale. Y no en una semana, yo Y luego- suelo dejarlo más de un mes y de dos. ¿Y lo conserves ahí en un En tarro? unos tarrinos de cristal, la puede ser, ¿Eso? plástico, el ¿No? xusto, el plástico está muy bien, pero... Vale. y ya, como decía, ¿y esto para consumir? ¿Y eches ahí el fervinchu? Sí, ¿Ah? sí, pero requemado con leche. Mira qué guapo. Ujú. Vale. Sí, pues para mil cosas. Para mí dice que para 7, si faes unos vapores para el papu, lo que él llama embocio, bueno, en cangas como son tan grandes, pues para ponerlo para espantar la trona y los rayos, y en cuidero facilo para los campos, como en otros sitios para donde lo comentemos que se hacía per Pascua, de tornas sapos, tornas ratos y tal, pues en cuidero fanlo per San Juan. Ajá. Vale. Y per San Juan, recordatorio, y cuando falemos de la maruta, que era si no tenías allá el maíz, que te lo ponín, acuérdate. Sí, se acuerdo. Pues otra, ya que bueno, no vamos a poder pasar por todas las cosas que hay, eso lo que hemos dicho, que somos muy ricos culturalmente, y que también que se quemaban, aparte de quemar la foguera, quemar monigotes. Ajá. Eso, bueno, el otro día en San Antonio, en Cangues, Sí. pues quemé un gigante. Ajá. Nada, eso no lo sabía. Y donde el monasterio en Villanueva, pues cuando hablamos de salmón y todo eso, el gigante puede tener una caña. Ajá. Y quemábase a la vera del monasterio. ¿Y eso qué lle? ¿Como quemarlo malo para que venga lo bono? Bueno, y ya eso, Ya. claro, entrar en el mundo de las mentalidades Ya complicado. es complicado. Pero bueno, y es como lo de la vieja también, que Sí, falábamos. claro, Entonces, sí, bueno, sí, son eso personajes para que... claro. ¿Dónde viene yo ahí no me gusta... Vale. No me gusta jugar No, a... pero dígolo porque que tú siempre en la foguera de San Juan, todo el mundo siempre anotabes, ¿no? Lo típico de... Sí, yo nunca lo hice, pareció yo- un poco demasiado moderno. Sí, a mí parece- Otros apuntes. Un poco importado. Sí, son de esas cosas que con Sí. todas las cosas guapas que tenemos... Yo acuérdame de mi abuela, la noche de San Juan, como yo era, poníamos una yema de huevo Un huevo, que sale un barco. y sale un barco. Y eso acuérdame de hacerlo en casa toda la vida. Sí. Sí, pues es una cosa muy guapa Muy y guapa. sigues haciéndolo. Sí. Pues mira, eso es una cosa muy guapa. También se hacen trastaes. Ah, Sí, cambiabanse los carros de sitio. Si se iba mal fulanito y meganito, cambiabas el carro porque tal. Más moderno, los tiestos a los paisanes que no se falaban, pues podéis cambiar el tiesto. Ah. Yo cuando me ver en el capítulo de la iglesia un carro. Había lo que iba a dormir al carro y para que no lo robaran y robaban carro y paisano. Subir una gradia a una vara hierba, bueno, qué guapo. putas varias. Claro, Más claro. moderno, pues sé que en algún sitio para el occidente, en Ozcos creo que fue, que cambiaron las señales de los pueblos de No, que les ¿En con serio? una radial y que sí. en un San Juan. Venga, guapo. En Teso, que los nombres están en asturiano, entonces ya pierdes GPS chifla, los turistas. GPS chifla. Y luego yo, para mí, claro, y algo muy especial, pues la foguera en San Juan, en Tresona, cuando Sí, íbamos también. y veíamos a Dixebra siempre, había 25.000 personas ahí, o les que hubiera, que había muchísimas, y era una fiesta asturiana muy guapa que ahora, yo qué sé, ponen DJs y música de esas, y no para verlo el resto del año, que ya tienen Claro, muy y que- lenta, y que esa esa- noche, déjala así. Eso, y está muy bien, y era un poco también otro punto que teníamos, que era la fiesta más urbana, está bien lo de Xixón de Ramales Fontes, está muy guapo es de San Juan de Mieres, Sí. y esa que dices tú, pues y una referencia Sí. de la pervivencia, facíase foguera, non? Facíase foguera, Claro, claro, pues bueno, igual, que- con concurso y diseño, y la de mi por madre, eso, estaba guapísima. Y una manera de que perviva, Eso, tampoco hay que ser tan puristas que lleguemos a la fosilización.
Paso están los museos. Bien. Y tampoco tenemos que ser porque ser museos andantes. Por eso escogí Radiohead, chaval. Que no te guste. No, nunca entré. No, nunca me vi por ahí. Pero bueno, mucho aprendo contigo. Muchas gracias como siempre, Joan Piloñeta. Un abrazo fuerte. Un abrazo.